Muy buenas a todos. En mayo habrán pasado 40 años desde la muerte del suicidio de Ian Curtis. Y quizá por eso me parece que es una fecha relevante para rescatar, para traer al presente las canciones de Joy Division. Joy Division fue una banda que tuvo una carrera brevísima, grabaron 2 discos y un puñado de canciones en apenas poco más de 2 años, entre el 78 y el 80. Y a pesar de su brevedad, creo que el trabajo que consiguieron es tremendamente significativo. ¿Y por qué? Porque ilustra de una manera lúcida, inteligente, el estado de desesperación y desorientación al que llega el individuo en la vida moderna. Digamos que sus canciones son como un ejercicio de honestidad a la hora de expresar una serie de emociones, donde lo que se dice, lo que se toca, siempre tiene sentido, incluso cuando se repiten las palabras, cosa que es bastante habitual en sus canciones. Bueno, vamos a hablar primero de su sonido. El sonido de Sobra es el trabajo del productor Martin Hannett, que consiguió un contexto, una atmósfera sonora de carácter muy minimalista, pero muy intensa. Bueno, tenemos que tener en cuenta primero que Joy Division nace a los costados del movimiento punk, que es un movimiento pues, de carácter reivindicativo, vinculado con las clases obreras, posiblemente más en Manchester, que es de donde eran estos chicos, que en Londres. Es de carácter festivo y también irreverente. Bueno, no hay más que ver los nombres de algunas de las bandas, como es los Sex Pistols, las pistolas del sexo, o los Buzzcocks, los rumores de los penes. Bueno, ni siquiera el nombre es tan sutil. Bueno, pues Joy Division cuando empieza tiene que satisfacer, tiene que complacer a este público. Por eso es normal que sus primeros temas tengan un ritmo muy frenético, que se ve claramente en el bajo, que intenta pues motivar al público, a la audiencia para que baile, ¿no? A eso se le añade un sonido de la guitarra muy metálico, no confundir con el heavy metal porque no es una guitarra pesada, sino más ligera, más etérea, que acompañada de algunos efectos de sonido se generan atmósferas inquietantes que tienen, digamos, ese color un tanto industrial, un tanto urbano, que a veces nos puede sonar a ruidos de escaleras mecánicas, ascensores que suben o bajan, adelantamientos de coches. Bueno, aquí que cada cual deje volar su imaginación. Bien, y además se añade el tercer elemento que es fundamental, que es la batería. La batería está grabada de una manera muy seca, muy opaca. Y esto es clave entenderlo, porque al hacerlo así no se va a generar una bola de sonido, sino que vamos a percibir muy individualizadamente cada instrumento. Es decir, les oímos a todos tocando a la vez, pero aislados. Y esto quizás subconscientemente, sin darnos cuenta, lo conectamos con lo que nos va a decir Ian Curtis en sus letras. Pues como os digo, a este armazón sonoro, un tanto antinatural, podríamos decir, se le añade el elemento común a todos nosotros, con el que más podemos empatizar, que es la voz humana de Ian Curtis. Cierto es que la voz de Ian llama la atención porque suena muy avejentada, teniendo en cuenta que era un chaval de apenas 20 años. Tiene un tono muy misterioso, pero al mismo tiempo parece como que está dotado de cierta autoridad, como que lo que dice, ¿no? Cuando lo escuchamos, decirlo con ese timbre que tiene, nos hace pensar que debemos de tomar en serio lo que nos está contando, ¿no? Quizá deberíamos dejar un poco al margen las circunstancias personales de Curtis. Es verdad que era un chaval y pues posiblemente no llevó de la mejor manera la relación con su familia, con su mujer, con su hija. También por lo visto tenía una personalidad pues bastante excéntrica. Y por supuesto tenía este gravísimo problema que eran los ataques muy fuertes de epilepsia, que por, digamos, el caos o el tipo de vida que llevaba en los bolos tocando, pues quizá no era el más idóneo para curarse. Bueno, todo esto por supuesto que afectó muchísimo a la hora de hacer sus canciones, pero yo creo que no necesitamos saberlo, conocer su vida personal, para captar la trascendencia de las canciones de Joy Division. Pasa un poco como Poeta en Nueva York de Lorca, que tampoco necesitamos saber el desengaño amoroso que vivió previamente. Quizá también es importante caer en la cuenta, según dice la mujer de Ian Curtis en el libro que publicó hace unos años, cómo él componía las canciones. Parece ser que él escuchaba primero las ideas que le proponía la banda y a eso él adaptaba tanto sus letras como sus melodías. Digamos pues que tenía esa plasticidad similar a como os decía que le pasaba a Enrique Morente en el disco Mega, ¿no? Esto lo podéis ver en un ejemplo en la canción Dead Souls, donde la línea, lo que canta la voz, es lo mismo que la línea que está haciendo el bajo. Esto no es tan habitual. Y la base la aportan las guitarras y la batería.
Yo creo que a Ian Curtis le pasa un poco como a Jim Morrison. Son dos personas que al cantar son tremendamente intimistas, pero tienen un gran sentido del ritmo. Y posiblemente sea pues porque los dos hayan leído mucha poesía, no lo sé. Bueno, ahora lo que os quiero hablar de una manera un tanto ágil es de los temas que yo he identificado en las canciones. Son 5 temas que aparecen de manera recurrente, que se podrían organizar de una manera progresiva porque plasman ese camino de, digamos, de decadencia o degeneración del individuo. Pero hay que tener en cuenta que, claro, como la carrera de Joy Division es tan breve, desde el primer momento está todo ahí, es que no les dio mucho tiempo a evolucionar. Entonces se va de uno a otro tema. Entonces yo he intentado encontrar, digamos, proponeros aquí las canciones que, digamos, que captan esos temas de una manera más evidente. Aunque sí es verdad que podemos reconocer que en el segundo disco, que es el Closer, el tono es bastante más apagado que en el anterior, que es el Unknown Pleasures. A lo mejor os puede ser útil esta analogía. Para mí, la historia que cuenta Joy Division viene a ser como un objeto que se carga de energía, que se agita, que aletea intensamente y que progresivamente, según se van acabando las baterías, pues se apaga. Esto literalmente lo encontramos en un tema que se llama Transmission, que empieza con ese bajo frenético y al final acaba así, ¿no? Totalmente descargado. Bueno, pues vamos con esos 5 temas. Os voy a dejar abajo el listado de los temas con sus canciones correspondientes, que a lo mejor si los escucháis en la orientación que yo os voy a proponer en ese recorrido, podéis experimentar el significado de una manera distinta. Bueno, es simplemente una propuesta, sobre todo para aquellos que no estéis muy familiarizados con la banda. El primer tema sería la fascinación por la vida moderna, por el ritmo nocturno, ¿no? Digamos que la banda plasma abiertamente esa necesidad de salir de sus entornos anodinos, de Macclesfield, y formar parte pues, de algo mayor, de algo pues, que les aporte, digamos, otras expectativas, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar los temas que son más bailables, que nos invitan a movernos, como es ese Transmission, que habla directamente del baile, o Disorder, el tema con el que se abre el No Pleasures, donde ya nos da a entender que la cosa se va poniendo más y más y más deprisa. Otro tema sería el These Days, donde se nos da a entender que están como dispuestos a arrastrarse por los tiempos modernos, parece como si no les importaran las consecuencias. O este otro, My Only Mistake, donde de una manera súper clara nos dice Ian, nos encantan estos tiempos modernos y lo que tienes que hacer es pillarle el tono, ¿no? Como que nos invitan a formar parte de esta ola. Bueno, pues de aquí pasamos al segundo bloque, que sería el tema de la frustración. Inmediatamente el individuo, cuando forma parte de este nuevo entorno complejo, es consciente de sus reglas de juego, que digamos la tiranía, la crueldad de este entorno, que lo que tiende es a abusar del otro, ¿no? A utilizar, digamos, a juzgar, a utilizar a los demás, ¿no? Es un entorno cruel. Entonces eso genera en el individuo enseguida un sentimiento de frustración. Es decir, aquí encontramos temas que son tremendamente enérgicos, pero no para ser bailados, sino que parece que nos invitan más a romper algo, como a romper un cristal. De hecho, en el tema New Down Fades dice, es que ni siquiera el disparo de una pistola te va a aliviar. Otra canción que encajaría aquí muy bien es Atrocity Exhibition, ese tema con el que se abre el segundo disco, donde hay una metáfora de la vida como si fuera un show en el que la gente paga su entrada para ver cómo se retuerce el otro, ¿no? De hecho, esta alegría cruel está claramente en el nombre de la banda, que se llama Joy Division, la división de la alegría, haciendo referencia a este grupo de mujeres que los nazis utilizaban para satisfacer sus necesidades sexuales. Y por último, otro tema que aquí encaja perfectamente sería ese Dead Souls, del que os he hablado anteriormente, en el que Ian alude a una serie de voces como que lo están juzgando, lo están criticando y sin saber muy bien por qué lo atormentan, ¿no? A mí me viene aquí al recuerdo la novela de Kafka, El proceso, donde Joseph K. es llamado a comparecer y no tiene ni idea de por qué y no le dan, digamos, una respuesta clara y progresivamente va entrando en un estado de desesperación. Bueno, pues aquí precisamente pasamos al tercer bloque, que es que en cuanto el individuo capta lo humanizado que es ese entorno del que ha querido formar parte, pues se aliena. Entonces sería este tercer punto, ¿no? La alienación del individuo. El individuo se siente impedido, es incapaz de ser el mismo y progresivamente va perdiendo la esperanza y tiende a aislarse. Bueno, uno de los temas que engancha muy bien también con la crueldad de este entorno que os mencionaba antes
es Shadow Play, este teatro de sombras, donde se habla de un sujeto que está viendo cómo están abusando de la otra persona y no puede hacer nada, como si le faltaran los brazos, como diría Lorca en Poeta en Nueva York. O este otro, que es Day of the Lords, donde se nos describe un paisaje, me parece casi como el escenario de una película de David Lynch, donde se mencionan espacios que el individuo ha recorrido, que son suyos, como su habitación, pero que no los reconoce como suyos, donde no queda rastro de él, ¿no? Imágenes inquietantes que transmiten cierta inseguridad, como puede ser ese coche al lado de la carretera con las ventanas subidas, ¿no? Digamos, ahí dice, no hay espacio para el débil. Entonces, bueno, la vulnerabilidad va aflorando, ¿no? Bueno, aquí también para cerrar este bloque estaría el otro tema que es Isolation, donde Ian Curtis nos dice de una manera ya totalmente franca, me aíslo, lo he intentado hacer lo mejor que puedo, pero es que cada vez me encierro más en mí mismo y además dice mismo que se siente culpable por ello, pero es que no lo puedo hacer mejor. Bueno, pues aquí pasamos al cuarto tema, que sería la nostalgia. ¿No? En este estado de desesperación del sujeto, lo que intenta recordar emociones más humanas, como son la alegría de la infancia y el amor. La infancia aparece en otro tema que, bueno, como os digo, aparecen en muchos, pero de manera destacada en Passover, donde ya se describe un paisaje que no tiene nada que ver con lo urbano, sino es más bien una llanura, un desierto, unas playas, donde ahí el individuo, quizá con ciertas resonancias bíblicas, ¿no? Recuerda o da a entender que ha perdido ese guardián de la infancia. Yo no sé si aquí hay una alusión directa a Guardián del Centeno, pero bueno, es un mensaje muy similar, ¿no? Y en cuanto al amor, el tema más conocido, más versionado de Joy Division, que es Love Will Tear Us Apart, el amor nos desgarrará. Cuando la relación amorosa ha fallado, se vive como un fracaso. Y digamos que la soledad se hace mucho más evidente pues, cuando se ha experimentado la unión previamente, ¿no? Bueno, pues aquí pasamos ya al último bloque, que con esto ya termino, que sería la ausencia total de espíritu. Sería la asepsia, digamos, la esterilización del individuo cuando ya no es capaz de sentir nada. Y entonces ante esta situación el individuo lo que ocurre es que se desvanece, además de una manera silenciosa, discreta, ¿no? Esto es lo que dice el tema Atmosphere, donde canta Ian, Don't Walk Away in Silence, ¿no? Pero que es como inevitable. O este terrible espeluznante que canta como si fuera el fantasma de la ópera con esa reverberación, que se llama Heart and Soul, en el que Ian reconoce, cuando has perdido el alma, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? ¿No? O ya este último, para terminar, que es Decade, con el que se cierra el álbum Closer, donde él, por cómo suena con esos teclados, parece como el epílogo, como los créditos finales de una película, y ahí Ian recapitula una serie de temas diciendo, nunca me he visto como, no nos hemos visto como estamos ahora, ¿no? Y entonces dice, where have they been? Y enumera una serie de cosas como la juventud, las emociones, el miedo, ¿no? Los sentimientos hasta negativos. No queda nada, por no quedar, no quedan ni los sentimientos malos, ¿no? Bueno, y por mi parte, pues no me queda nada más que deciros por hoy. Si os ha gustado, no os olvidéis suscribiros y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.